Bien, pues vamos a seguir con nuestro tema de la Biblia de cerca. Así que si tenemos ahora vamos a recordar. El día anterior empezamos esta miniserie sobre la Biblia de cerca y estuvimos viendo cómo Dios se ha revelado, siendo la Biblia precisamente la revelación más detallada de Dios. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y como detrás de los autores había también un autor principal, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y leíamos aquel texto de Segunda de Pedro, no hace falta que lo busquéis, que dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo aseguraba, ese otro pasaje de 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vimos también que la revelación de Dios fue necesaria para el hombre, porque si Dios nos hubiera revelado, pues no sabríamos muchas cosas de Él, ni sabríamos sus planes. Así que la revelación para el hombre era necesaria y la base precisamente de lo que creemos. También vimos, si os acordáis, que frente a las hipótesis, las teorías, las filosofías científicas de este mundo, frente a todo eso tenemos la certeza absoluta de la revelación de Dios. Y siempre como cristianos, como hijos, hijas de Dios, precisamente ese siempre va a ser el conflicto. El hombre es incapaz de penetrar en el pensamiento de Dios si no fuera porque Dios, el creador de todo, ha levantado el velo para que podamos ver. Decíamos el otro día que descorrer el velo, que es el significado de revelación, descorrer el velo es lo que ha hecho Dios, porque Dios quiere revelarse a aquellos que ha creado, que somos nosotros. Lo veíamos que lo hace, la revelación de Dios lo hace a través de las obras de la naturaleza, veíamos, a través de su pueblo, del pueblo de Israel, a través de los profetas, sí, pero a través del Espíritu Santo, inspirando a hombres para que revelasen la voluntad de Dios, ¿no? Y la revelación más completa, la de Jesús. Acordaos de Hebreos 1:1, que dice aquello de que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha hablado de su Hijo. Ahora, en medio de todo eso tenemos pues esa revelación detallada que es la Biblia, la palabra de Dios. Y habían tres palabras, a ver si nos acordamos, tres palabras que dijimos para diferenciarnos un poco o para entenderlas un poco entre ellas. Habían tres palabras. Una era revelación, inspiración, y la tercera, esa la he dicho yo. Revelación, inspiración, iluminación. Un poco es algo muy sencillo, de manera sencilla, ¿no? Revelación, Dios quiere descorrer el velo, revelarse, darse a conocer. La inspiración es lo que Dios, para revelarse, inspira por medio del Espíritu Santo a hombres para que hicieran posible tener este libro delante. Y luego viene la iluminación o el alumbrar. El alumbrar, que es lo que nos toca a nosotros, que el Espíritu Santo nos ilumina cuando leemos las Escrituras
cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ilumina, nos alumbra, nos trae luz. Bien, pues estas cosas las estuvimos viendo el otro día. Pero ahora vamos a dar más pasos. No os vayáis tan lejos, por favor. Bien, tenéis reservado aquí un sitio, habéis pagado por esta silla. Bien. Bien, pues vamos adelante. Estuvimos hablando de la revelación, pero hay otras revelaciones. Una de las respuestas más evasivas que nos dan, porque vuelvo a repetir lo del otro día y lo que estos días vamos a estar enfatizando, ¿no? Queremos compartir y establecer estrategias para compartir el Evangelio a nivel personal, en nuestro testimonio personal, pero también en otros lugares donde todavía no se ha predicado el Evangelio. Decíamos que una de las respuestas, cuando le hablamos a alguien acerca del Evangelio, una de las respuestas evasivas que nos dan al compartir nuestra fe cristiana, es que nos dicen, es que existen otras creencias, existen otras religiones que también aseguran haber tenido revelaciones, revelaciones sobrenaturales que hombres han tenido y que han dado origen precisamente a otras creencias, ¿verdad? Eso muchas veces nos encontramos con estos argumentos. Bien, sin entrar en muchos detalles, podemos afirmar que nuestra fe, la fe cristiana, está basada en hechos históricos y documentados. No es que dependa la fe de los hechos, pero existen detrás de la fe, existen hechos y hechos documentados históricamente. No es que los necesitemos para creer. Yo cuando conocí al Señor, cuando yo me convertí, yo no le estaba dando vueltas a si esto era así exactamente, ni cuáles eran los documentos más antiguos. No, simplemente me reconocí mi condición de pecador y supongo que vosotros, en la mayoría, también es vuestro caso y os entregasteis al Señor. Pero qué bueno que luego uno va descubriendo que mi fe está basada en hechos que se pueden comprobar porque son históricos, porque hay muestras, incluso restos arqueológicos, etc. Pero es cierto que hay otras, entre comillas, revelaciones. Por ejemplo, los mitos. Los mitos sobre los que se basan muchas religiones, o como veíamos el domingo también algo, las religiones griegas o romanas, estaban llenas, es cierto, estaban llenas de historias, los mitos, están llenas de historias entre dioses y humanos. Si habéis leído algo acerca de mitos, pues veis que siempre hay como una especie de lucha, de pugna, y hay muchas historias alrededor. Pero ya en tiempos del Señor Jesús, esos mitos, entre los propios griegos, ya consideraban que eran historias no fiables, de poco valor histórico. Eran sencillamente mitos que sí, reflejaban muchas veces el comportamiento de las personas en realidad. Se trasladaba cómo somos las personas, cómo es el ser humano, se trasladaba a un ámbito superior. Y por eso habían tantos miedos, tantas supersticiones, tantas traiciones. Es curioso porque todas las historias de los mitos reflejan precisamente la condición humana, ¿no? Pero no habían este trasfondo. De alguna manera, hoy tenemos las telenovelas. Las telenovelas no dejan de ser un reflejo de la condición humana. Hay falsedades, hay traiciones, hay amores por medio, hay infidelidad. Todo eso se daba en los mitos también. O si vamos al hinduismo, el hinduismo allá de la India, que veneran al mono o al elefante, lo consideran como dioses.
Sí, pero pueden venerar todo eso, pero no hay una historia que refleje. Cuando si veneran a un mono y el mono resulta que te entra en casa y te empieza a destrozarlo todo, poca veneración le darás al mono, ¿no? Bien, frente a esos mitos o fábulas, lo cierto es que los autores bíblicos sostenían la veracidad sobre la persona y el cumplimiento de todas las promesas del pasado. Venga, va, estáis muy acomodados ahí sin leer vuestras Biblias, así que vamos a empezar a leer algún texto. No vamos a leer muchos textos hoy, pero algunos sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, ¿alguien lo tiene ya por aquí preparado? Segunda de Pedro 1:16 dice, espera un momentito, que lo tengan todos, ¿lo tenéis? ¿Sí? Repito, los autores bíblicos, frente a todos los temas de los mitos, sostenían la veracidad sobre la persona de Jesús y el cumplimiento de todas las promesas que se habían dado en el pasado, en el Antiguo Testamento encontramos. Sí. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No estamos hablando, dice Pedro, no estamos hablando de fábulas, de historietas, sino podemos decir que nosotros hemos sido testigos precisamente de este Jesús del cual estamos predicando. Sin embargo, además del cristianismo, podemos hablar de que nuestra fe está basada en hechos, hay otras religiones que pretenden ser históricas en sus orígenes, como son, por ejemplo, el Islam y el mormonismo. Lo primero que encontramos en estas historias que dan soporte a las creencias, estoy usando estos dos ejemplos. Las historias sobre las que están basadas esta fe son historias inventadas por el fundador de cada una de ellas. Cada una de estas religiones fueron fundadas por una persona. Sus propios contemporáneos, muchos de ellos dudaban mucho de estas personas, de estos personajes. Tenemos, por ejemplo, el caso con Mahoma. Mahoma, fundador del Islam. También el caso de Joseph Smith, o José Smith, el fundador de los mormones, del mormonismo. Bien, las supuestas revelaciones que ellos dijeron tener, es curioso porque solo las recibió una persona, según ellos, una persona, y en un momento determinado de su vida. Mientras que la revelación bíblica, como bien sabéis y lo estamos recordando, se daba de manera progresiva a lo largo de 1500 años y a través de muchas personas diferentes. Y ni siquiera los apóstoles, por ejemplo, quisieron fundar una religión. Por lo tanto, aquí ya hay algo que podemos decir, estas religiones basadas en la revelación que ha tenido una persona tiene poco valor. Sin embargo, ya sabemos que hay millones y millones de personas que siguen estas creencias. En el caso de estos dos personajes, relatan en sus revelaciones, cuando uno profundiza un poquito, relatan historias del pasado sin aportar ningún documento, ni documento escrito, ni arqueológico, ni siquiera para que se pueda verificar esas supuestas revelaciones. ¿Me estoy siguiendo, verdad? O sea, han tenido una revelación, pero ¿cómo eso se puede verificar? Las supuestas, como decía, estas supuestas revelaciones las recibían, según ellos, de manera personal. Por ejemplo, el libro de Mormón narra la historia
Es un libro que se le apareció a Moroni, una especie de un ángel, y habla de un pueblo indio de América del Norte, del cual no se tiene vestigios, ni documentos, ni hay restos que verifique ese supuesto pueblo en el que fue revelado los famosos libros, el libro de Mormón. Aparte de que, no sé si habéis leído alguna vez o habéis visto quizá algún documental sobre José Smith, fue un personaje terrible, y murió de una manera trágica, que lo mataron, y por unas situaciones de conflictos entre ellos también, con un montón de mujeres y hablando acerca de matrimonios múltiples, pero eso es otro tema. En el caso de Mahoma, Mahoma vivió, como veis, entre los años 575 y 632 después de Cristo. ¿Vale? En el caso de Mahoma, él volvió a reescribir historias de personajes de la Biblia, como fue en el caso de Abraham. ¿Cómo es posible que reescriba la historia de Abraham, que vivió 22 siglos atrás? 22 siglos atrás. Y por supuesto no hay restos que confirmen todas esas revelaciones que dijo tener. Y sin embargo, ¿qué pasa? La realidad, ¿cuál es? Que millones de personas están siguiendo fielmente a estas historias o estas revelaciones falsas, sin testigos, sin documentos, sin restos arqueológicos. En cambio, los historiadores bíblicos siempre narran hechos documentados incluso por otros escritores que también son paganos, que no eran ni siquiera cristianos, pero que se puede ver que está documentado. Tenemos una extensa bibliografía, yo no sé si alguno de vosotros tiene este libro, y la Biblia tenía razón en imágenes. No sé si alguno tienes un libro ya antiguo. Alguien quiere, yo tengo en la biblioteca unos cuantos libros que nos dan muchísima información de documentos y cada vez se van descubriendo más y se van confirmando más cosas que aparecen en la Biblia que verifican que no lo necesitamos porque creemos por fe. Sin embargo, todo eso verifica que nuestra fe está basada en hechos. Lucas, ¿cómo empieza Lucas? El Evangelio de Lucas. Lucas empieza el Evangelio hablando precisamente ¿de qué? De la palabra de Dios. De su investigación. Lucas capítulo 1, vamos a leer del versículo del 1 al 3. Es un ejemplo cómo incluso dentro de la Escritura queda verificado que hay una búsqueda por la verdad y por lo tanto una investigación, no se conformaban. Y Lucas dice, ¿qué dice? Puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado todo con esmero desde su origen, escribirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Fijaos, cómo aquí Lucas dice, yo he tenido en cuenta lo que se ha ido transmitiendo a través de los siglos, pero ahora lo he estado investigando y lo he verificado y por eso lo escribo. Claro, Lucas era un científico, en un sentido científico porque era médico, el médico de hace 2000 años, pero fue muy meticuloso en recoger toda la información y transmitirla a través del Evangelio y luego a través
del libro de los Hechos, del cual él es autor. Además, Lucas fue un amigo íntimo de Pablo y Pablo tuvo muchas cosas que compartir y explicarle, por ejemplo, su conversión, ¿no? Y, por ejemplo, el domingo estaba yo hablando acerca de Pablo en Atenas. ¿Os acordáis que dije cómo estaba Lucas en Atenas? Solo. Porque él estaba esperando a Silas y Timoteo que llegase. Entonces estaba solo. ¿Cómo sabemos lo que está escrito? Porque el libro de los Hechos está escrito por Lucas, porque Pablo le escribió a Lucas lo que pasó en Atenas. ¿Veis? Bueno, por eso es importante tener claro algo importante que también vemos a lo largo de la Escritura, la importancia del testigo, alguien que ha visto, alguien que puede decir, yo lo he visto, yo sé que esto es verdad. Hay varios versículos, vamos a ver algunos de ellos. En Lucas, no os vayáis de Lucas, capítulo 24, versículo 48. ¿Qué dice el Señor? Lucas 24, 48. Estamos hablando de la Biblia, aunque estamos diciendo, bueno, revelaciones, hay otras revelaciones, pero ¿qué confianza podemos tener en esta Biblia que tenemos aquí delante? 24, 48. Un momento. Ya, pero con micro, ya está, Ángels. Vale. No pasa nada. Ya leerá otra cosa. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Y quién se lo dice eso? Eso se lo dice Lucas. Bueno, se lo dice Lucas, que estaba solo. Se lo dice a quien... A ver, tú lee el texto. Tú fíjate quién lo dice y a quién. ¿Quién lo dice y a quién? ¿Quién lo dice? Hay que leer un versículo antes, a lo mejor. El entendimiento y el perdón del pecado de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Quién lo dice eso? ¿Quién lo dice? Pues hay que volverse para atrás. Claro, hay que leerlo en el contexto. Como dice esa frase, un texto sin el contexto, fuera del contexto, es un pretexto. Bueno, Oye, pues no hay nombres. no hay nombres. Bueno, te ayudaremos, Ángels. Pasa el micro, por favor. Jesús se lo dice. ¿A quién se lo dice Jesús? Jesús se lo dice a Lucas. No, lo escribe Lucas. Ah, que me estás liando. Bueno. Me has pillado. Vamos a leer el versículo tranquilamente. Me has pillado desprevenida. Bueno, no pasa nada. Ay. Dame el micro, por favor. Día de examen hoy. El micro, por favor. Suspenso. No. No, que se lo quede. Por favor, Kima, ahora tú lee Hechos 1:8. Eso se lo dice Jesús a los discípulos. Y en el Hechos 1:8, la palabra clave, ¿cuál es? Testigos. La palabra clave es testigos. Y Jesús echa mano de los testigos. Hechos 1:8 dice... Sí. El micro cerca de la boca. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Me seréis testigos. Y eso se repite mucho a lo largo del libro de los Hechos. No quiero ahora citar todas las citas. Vamos a por lo menos una más. 26-16, me voy al final de Hechos porque hay muchas citas. Hechos, capítulo 26, versículo 16. ¿Lo tienes, Luda? Hechos, capítulo 26, versículo 16. Pero 16. levantante y ponte sobre tus pies, porque para esto he
aparecido a ti para ponerte por mi ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Muy bien. No te voy a hacer las preguntas, pero esto está Pablo explicando. Pablo está explicando su testimonio y cómo se convirtió. Y recuerda las palabras que le dijo Jesús, en este caso Jesús a Pablo, y él repite esas palabras y dice que me ha puesto por ministro y testigo de todas las cosas. Tema del testigo, es decir, hemos de tener testimonio, sea a través de otro que haya visto, que haya oído o que tengamos esos restos históricos. Hay otras religiones, como el budismo o el confucianismo, esas otras religiones están basadas en propuestas filosóficas, éticas, formas de vida, etc., pero que aún tienen origen en sus fundadores, ¿no? En Buda, por ejemplo, Confucio, que fueron sus fundadores. Pero hay algo que cualquiera de estas religiones, estas y muchísimas más, porque hay muchísimas a lo largo de toda la faz de la tierra, no pueden decir lo que realmente el cristianismo está disfrutando y compartiendo, que tiene que ver con la resurrección de Cristo, que es la base de nuestra fe. Pablo así lo reconocía en 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo 15 habla de la resurrección, pero solamente vamos a leer 3 versículos, si puedes. 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 17. Primera Corintios. ¿Dónde está el micro? Ahí, ¿lo quieres leer, por favor? 13. Del 13 al 17. Porque si no hay resucitación de muestras, tampoco Cristo resucitó. ¿Y después? Sí. Sigue. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Muy bien, hasta aquí. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Qué importante es la resurrección. Acordaos, el domingo, la reacción de los atenienses frente al mensaje de Pablo. Cuando escucharon eso de la resurrección, dijeron, por aquí no pasamos, eso ya no nos sigas dando la lata, no nos sigas explicando nada más. La resurrección es la base de nuestra fe. Y la resurrección, si no fuera un hecho histórico, pues no tendría sentido. Si no hubiera ocurrido de verdad, como dice aquí, con Pablo, el desarrollo del pensamiento, eso estamos perdiendo el tiempo, estaríamos perdiendo el tiempo. Y nuestra fe se caería como un castillo de naipes. El propio Señor Jesús hacía referencia a sus obras
es decir, a los hechos históricos durante su ministerio, demostrando así la autenticidad de sus enseñanzas. Por lo tanto, si sus enseñanzas estaban basadas sobre hechos históricos, entonces tenía autoridad. Tenía autoridad espiritual para hacer, para decir y para mostrar quién realmente era, ¿no? Dice Lucas, otra vez, vamos a... Juan, perdón. Juan, sí es Juan. No, esta no es. A ver. Me parece que este texto no es. O esto no está avanzando. ¿Me puedes ayudar, Josep? Que eso no va andaban. El Evangelio de Juan, capítulo 10, perdón, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 37 al 38. Sí, por favor, ¿se lo puedes dar a Ángeles? Que es que hoy tiene un problema en las rodillas y no puede moverse. ¿Sí? Si no hago las obras... Un momentito. Ahora, sí. Juan. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí me creed. A mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Hasta aquí, ¿no? Sí. Lo que está diciendo Jesús, ¿qué es? Mira, no, si quieres no creas lo que yo digo, pero cree en mis obras. Porque las obras que yo hago están hablando de quién es mi Padre. Y esas obras, precisamente, hablan de mí. Por lo tanto, qué importante eran los hechos, las obras, las acciones de Jesús durante su ministerio. Y si Jesús es la revelación más completa, como decimos en Hebreos capítulo 1, versículo 1, si Jesús es la revelación más completa, tenemos que fijarnos en su conducta. ¿Y eso dónde lo hallamos? ¿Dónde lo sabemos? En la Biblia. Así que vamos a seguir adelante con la Biblia. La Biblia realmente es un manual, es muchas cosas. Es todo un milagro. La Biblia es muchas cosas. Pero lo que no cabe duda es que para el creyente es un manual de uso del producto. ¿Habéis comprado alguna vez un aparato, verdad? Y el fabricante incluye en la caja un manual de uso, ese que nunca usamos, ¿verdad? Que nunca leemos. Bien, pues la Biblia es nuestro manual de uso del producto que somos nosotros. Nosotros somos el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Y tenemos la Biblia, el creyente es el resultado de una fe, y este libro hace que ambos, el libro y el manual, y el creyente, el libro y nosotros, tengamos que ir de la mano, tengamos que ir juntos, que no nos podemos separar nunca de este libro. Del mismo origen del hombre, desde el principio, Dios dio instrucciones, ¿verdad? En el Edén dio instrucciones para el uso de la vida. No dejó al hombre sin instrucciones. Tendríamos que ir a Génesis para ver esas instrucciones. Primero, Dios lo hizo de una manera audible. Habló directamente con Adán. Luego, durante los siglos, lo hizo a través de revelaciones, como hemos visto, a través del Espíritu de Dios. Pero también lo hizo a través de formas escritas de muchas maneras diferentes, de manera que, como estamos repitiendo tanto, durante 1500 años Dios hizo escribir el manual de la vida, nuestro manual. Somos, pues, instados a leer todo este libro con esmero, siguiendo las instrucciones
si queremos realmente sacar provecho de esta vida que tenemos y de la vida eterna. Dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Deuteronomio 17, 19. Algo que Dios le dijo al pueblo de Israel, pero que también nos salpica directamente a nosotros. ¿Quién lo tiene por ahí? Damos oportunidades a otros. ¿Lo tenéis cerca por aquí? ¿Lo tienes tú? Vale. Y luego hacemos la ronda. Sí. Deuteronomio 17, 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Más claro, todos los días de tu vida, para guardar, para aprender a temer al Señor, guardar los estatutos y todo eso para ponerlos por obra. Más claro, el propósito de este manual de instrucciones, ¿verdad? Clarísimo. La Biblia, pues, nos habla acerca del Creador, y aunque a veces nos resulta difícil entender muchas cosas, pero nos habla de las características y de los atributos de Dios, de nuestro Hacedor, que es como le faltan palabras en un sentido, ¿no? Nos habla de que Dios es admirable, es consejero, príncipe de paz, es Padre eterno, es Dios fuerte, es amante de sus criaturas hasta lo infinito, es nuestro Salvador, tantas cosas que es nuestro Dios. Así que la Biblia nos muestra el mapa de instrucciones que señala hacia dónde. Es un mapa que nos indica hacia dónde nos lleva, hacia la eternidad, hacia el cielo, hacia Él. Y si no seguimos este libro estamos desorientados, perdidos. Pero en estos momentos es nuestro libro de instrucciones sobre cómo vivir en esta vida después de haber nacido de nuevo. Si no es con el poder del Espíritu Santo, no podremos seguir las instrucciones. Dice el Salmo 119:9, no hace falta que lo busquéis, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Y todo eso lo puedo saber gracias a la Biblia. Por eso, vuelvo al principio de todo. Cuando estamos hablando con otra persona que tiene dudas de la veracidad del libro, bueno, no tendremos muchas respuestas, pero algunas sí que podemos tener. Es un libro en el que se puede confiar. La Biblia es nuestro alimento espiritual, tanto para vivir como para crecer. Fijaos, cuando Job estaba viviendo un momento bien complicado, él aseguraba con estas palabras: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que a mi comida. Así valoramos la palabra de Dios. Y si no lo valoramos así, vamos desorientados, perdidos, confundidos y confundimos a los demás. Vamos a ir acabando con algunas cosas, un poco datos. La Biblia es un libro de libros coleccionados, algo que seguramente tú ya sabrás, pero déjame que a veces estas cosas que son tan simples las olvidamos. Y por lo menos cuando tú hables bueno, es que la Biblia es, pues que tengas claro por lo menos estas cosas tan sencillas como que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene, ¿cuántos libros? 39 libros. Exactamente. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en total son 66 libros que están. Hay una estructura muy sencilla que nos puede ayudar y orientar incluso para personas que dicen, oye, pero la Biblia es muy
muy complicada. ¿Por dónde puedo leer? Pues mira, la Biblia hay unos libros que son más históricos, hay otros libros que son más poéticos y hay otros que son proféticos, ¿verdad? Algo tan sencillo. Porque si vemos esto, entenderemos un poco que la Biblia es un libro que tiene una progresión en el tiempo. Tiene una progresión en el tiempo. Y hay un poco un esquema que Dios lo ha previsto así, de manera que nos orienta. Por ejemplo, como decía, en el Antiguo Testamento tenemos 17 libros que nos hablan, los primeros, de historia, que van desde el Pentateuco, desde Génesis, hasta el libro de Esther. Luego hay 5 libros que son de poesía, que van desde el Job al Cantar de los Cantares. ¿Sí? Todo esto ya sé que en el índice de las Biblias lo tenemos. Luego también hay otros 17 libros de profecía, de los cuales hay 5 que son los profetas mayores y 12 que son los profetas menores. No porque sean menos importantes, sino porque son más cortitos, tienen menos páginas, menos capítulos, algunos solamente alguno. En el Nuevo Testamento ocurre algo parecido. Hay los primeros 5 libros, que son los 4 Evangelios y Hechos de los Apóstoles, que son de historia, y tenemos 21 epístolas, 13 que son paulinas, escritas por Pablo, y luego 8 que son generales. Y finalmente otro libro de profecía que es Apocalipsis. Por cierto, ya lo mencioné el domingo y ya lo iremos enseñando más. Los 40 días, el diario devocional de este año, con el lema Palabra Viva, el plan de lecturas para cada día tiene que ver con 2 libros históricos, o parte de uno, que es el libro de Hechos, en el Antiguo Testamento, donde podemos ver la puesta en marcha del pueblo de Dios, cuando se forma la nación de Israel, los primeros 12 capítulos, y luego pasaremos a leer otro libro histórico, pero del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el nacimiento de la Iglesia. ¿Sí? Bueno, ya iremos hablando de eso. Es interesante, ahora os voy a pedir un ejercicio en vuestras Biblias, los que tenéis Biblias de papel, porque los que tenéis Biblias en móvil lo tenéis más difícil. Hay un dato interesante, es que entre ese Antiguo Testamento y ese Nuevo Testamento, era un momento al final del Antiguo Testamento, la última página, que es la profecía de Malaquías, ¿vale? Ir allí, por favor. Ve a tu Biblia, lo abres por Malaquías, por favor. Ves a Malaquías, tú vas con Nuevo Testamento solo. Vale, estás al final, pasa la última página de Malaquías, pasa la página y ¿qué ves? En tu Biblia, ¿qué hay? Pasa a la otra página, que lo veo. Ah, ¡ay! 2 páginas en blanco. Veo que algunos tenéis 1 o 2 páginas en blanco, ¿verdad? No tanto en Malaquías, no. Lo que quiero, tú pasa la página, a ver, ¿qué ves ahí? No, pasa la página. Ah, bueno, en tuyo, claro, depende de la versión. Hay una en blanco, hay otras que hay 2 en blanco. ¿Sabéis cuál es lo que pasa? No importa si hay una página o 2. Tu Biblia está más llena. No, lo entiendo, sí. Bueno, una página en blanco. Bueno, tiene ahí el título. Bueno, ¿qué vengo a decir con esto? Que entre una página y la otra, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay 400 años que no se escribió ningún libro. Imaginaos cuando nosotros, que pasan unos días o pasan unos meses, o a lo mejor años, esperando algo y no llega. Y el pueblo de Dios, 400 años sin revelación.
confiando en que el Mesías llegaría en algún momento. Tremendo. Dios guarda silencio durante 400 años. Sí, pero había el silencio, ya no había más revelación. Y sí, no sabían que iba a venir un Nuevo Testamento, por supuesto, pero estaban esperando al Mesías, pero no había revelación nueva durante esos 400 años. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se conservaron, cómo se ordenaron esos libros del Antiguo Testamento y cuando empezaron a escribirse las epístolas, cuando empezaron a escribirse los evangelios, etcétera? ¿Cómo podíamos pensar en que eso se hubiera conservado y qué orden? ¿Cómo se hizo para juntar unos libros y que realmente fueran inspirados? Bueno, por hacerlo muy breve, vamos a hacer solamente que otra vez esto se queda clavado. Hay algo, fijaos, porque durante el siglo XIII, hasta el siglo XIII, no se hizo, hasta el siglo XIII de nuestra época, hacia el año 1200 y pico, no se hizo la primera división por capítulos de la Biblia. Antes era todo seguido. Y hasta el siglo XVI no se pusieron o no se separaron versículos. Sí, uno piensa, todo esto, ¿cómo se ordenó? Hay lo que se llama el canon. Se llama el canon, y esto es importante, al conjunto de libros que se considera que son inspirados. Y se le ha dado el nombre de canon. Esta palabra, el canon, es una palabra, es una voz griega que significa literalmente una caña, que era una medida, la medida que era la regla, por decir así, ¿no? Cuando queremos medir algo, ¿verdad? Tenemos una cinta métrica o una regla. La idea es, la palabra canon viene de eso, de una caña. Hay un texto bíblico, no hace falta que lo busquéis, en Gálatas 6:16, pero que no es que tenga referencia al canon de las Escrituras, pero sí que aparece esta palabra. Dice, a todos los que anden, en Gálatas dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Dice, lo que está diciendo Pablo a los Gálatas es que todos los que anden conforme a esa norma, a ese orden, pues paz y misericordia sea a ellos. Así que, ¿qué ocurre? Que desde finales del siglo II, del año 100 y pico, casi al año 200, del siglo II al siglo IV, diferentes padres de la Iglesia, teólogos como Ireneo, Orígenes, Clemente de Alejandría, Anfiloquio, Jerónimo, fueron elaborando y ordenando la lista de aquellos libros que toda la cristiandad aceptaba como inspirados. Y a través de los siglos, aquellos que eran dudosos, que no tenían contenido de inspiración, aquellos iban siendo desechados. Sin embargo, algunos libros del Antiguo Testamento que no se hallaban en el canon hebreo, porque el canon hebreo, o digamos el orden y el cuidado que se tuvo del Antiguo Testamento era extremadamente cuidadoso por parte de los judíos. A pesar de eso, se incluyeron otros libros en el Antiguo Testamento que son los llamados libros apócrifos. Apócrifos significa aquellos que son de dudosa autenticidad. Esos libros apócrifos, la Iglesia latina, en el Concilio de Trento, lo que es la Iglesia católica romana,
en el Concilio de Trento, eso ocurrió en 46, incluyó esos libros apócrifos en la Biblia, en su Biblia. Acabo. Por eso, en la Iglesia Católica, hoy en día, tienen como 7 libros: Tobías, Judith, la Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y varios, Macabeos, y varios añadidos al libro tanto de Esther como al de Daniel. Tienen añadidos y reconocen que esos libros no son canónicos, no forman parte del canon, y sin embargo están en sus Biblias porque consideran que son históricos, que tienen una enseñanza didáctica, pero que hay dudas sobre su inspiración. Pero ahí están. Cuando llegó la Reforma Protestante, en el siglo XVI, fue muy tajante, porque la Biblia, como sabéis, la Biblia fue y es la base de nuestra fe. Y se tenía que asegurar bien que la Biblia, cada uno de los libros, tenían que ser inspirados. Bien, voy acabando aquí, porque esto ya son muchos datos. Qué importante tener en cuenta, repito, que sí, hay otras revelaciones, sí, pero que esas otras revelaciones tienen una base realmente histórica, con fundamento, con registros documentados, con restos arqueológicos, con testimonios contemporáneos. Pues no. Que fueron revelaciones aparentes que solamente recibió una persona y no ha sido el proceso progresivo y detallado ni histórico como son los relatos bíblicos, pues es evidente. Así que cuando nos acercamos a la Biblia hemos de tener la tranquilidad que es un libro no solamente inspirado porque lo diga la Biblia, porque sí, que lo revela también el Espíritu Santo a nuestro interior, a nuestro espíritu, y también cuando tenemos y aceptamos esta Biblia la hemos de tener como el manual de instrucciones de vida. Y por lo tanto, para nosotros, el hecho de tener un libro tan bien ordenado, tan bien inspirado, que dice tanto acerca de la revelación de Dios, es algo para que con seguridad lo podamos compartir con otras personas. ¿Sí? Pues bueno, ya aquí hay algo más para darle a nuestro pensamiento y pensar que hemos de seguir creciendo y conociendo más esta Biblia. Y lo seguiremos haciendo en los próximos días. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?